Buenas noches. Lo primero que quiero hacer es agradecer y saludar al Partido Nacional. Agradecer y saludar a Jorge Larrañaga. Gracias, Jorge, por tu acompañamiento, por tu empuje, por tu presencia. Significa mucho para nosotros. Gracias, Raúl, Walter, Fabián Monteguilfo. Gracias, Juan Andrés, por acompañarnos. Este es un día importante para nosotros. Después de mucha planificación y de mucho esfuerzo, le hemos dado forma a este movimiento Unidos, a nuestra lista, que nos llena de orgullo y que nos pone a partir de ahora en un compromiso, en un lugar de compromiso político respecto a todos los temas del país. Esta lista nace hoy, pero tiene historia. Una historia de casi 20 años, que nos remonta a nuestros años de juventud. Una historia compartida con muchos de los compañeros que están acá. Cuando la política era para nosotros un sueño que nos llevó a recorrer todo el país. Armamos la Juventud de Alianza Nacional, aquel primer programa de gobierno de la juventud, pusimos a un joven en el directorio, hicimos muchas cosas. Ya en ese entonces tratábamos de llevar a todos los rincones del país el pensamiento de Jorge Larrañaga, que siempre nos inspiró, que siempre nos acompañó y hay que decirlo, que siempre estuvo ahí con nosotros. Después, con los años, fuimos adquiriendo experiencia, la madurez nos llegó a todos, seguimos trabajando cada uno desde su lugar por el Partido Nacional, y con el trabajo político nos fuimos dando cuenta de algo que ya intuíamos, que era que la política, además de un sueño, era una realidad, y una realidad muy seria, que tenía que ver con las necesidades de la gente. Una realidad que exigía formación para poder aportar, además de generosamente, de forma oportuna y eficaz, porque lo que estaba en juego era demasiado importante como para andar improvisando. El año pasado decidimos organizar el esfuerzo y armar este movimiento para apoyar la precandidatura a la presidencia de la República del senador Larrañaga. Las razones profundas de ese compromiso tienen que ver, sin duda, con la realidad que nos toca vivir, pero también con la necesidad imperiosa de que el wilsonismo acceda al gobierno. La realidad del país duelen las muertes, duele la violencia, duele a veces la falta de futuro, el fracaso inocultable de la educación, duelen muchas cosas, la pobreza, el aumento de los asentamientos, duele el desánimo. A veces lo que a mí más me emociona o me conmueve es a veces el desencanto. Estamos cansados, esa es la verdad. Cansados de que nos mientan, de que nos digan que el delincuente es la víctima, de que nos digan que el abanderado tiene que ser el más popular y no el mejor alumno. Que nos digan que vivienda es lo mismo que solución habitacional, o que una escuela de jornada extendida es lo mismo que una escuela de tiempo completo. Las dificultades para invertir y para producir en este país. Cansado de escuchar que un ajuste de cuentas no es un asesinato, dando la sensación de que el Estado no tiene responsabilidad. Escuchar, por ejemplo, que los tratados internacionales tienen que ver con la política y no con abrirle mercados al Uruguay, detrás de los cuales está el trabajo y la industria de nuestra gente. Cansados de que nos dividan con discursos binarios o maniqueos que nos obliguen a veces a elegir un bando, como si se tratara de una riña callejera, como si la política se tratara de una riña callejera. Cansados de las excusas, 15 años en el poder, o mejor dicho, 15 años con todo el poder, con todo el tiempo, con todos los recursos. ¿Y qué tenemos? Como dice Jorge, más déficit, más inflación,
El país está cada vez más caro con todo lo que eso implica. Más deuda y menos educación, menos vivienda, menos inserción internacional, menos cultura. Esta es la situación, todo el país la conoce. Pero lo que yo vengo a decir hoy acá, y me parece que es una responsabilidad principal de un dirigente político, es ofrecer una explicación de por qué estamos como estamos, cómo llegamos hasta acá. Muchos piensan que es un tema de gestión, que gestionan mal. Y si gestionáramos mejor, la cosa se arregla. A juicio de este movimiento, el problema de fondo está en las ideas y en los valores que están detrás de las decisiones de gestión. En las ideas y en los valores que informan y justifican las decisiones de gestión. Esa es la raíz del problema. Y voy a ser más claro todavía. Marx le enseñó a la izquierda que la relación entre el capital y el trabajo era una relación de poder, una relación de explotación y dominación, donde los empresarios prácticamente eran amos y los trabajadores esclavos. Pero la cosa no se quedó ahí, porque después vino otro filósofo llamado Foucault, que le enseñó a la izquierda que todas las relaciones sociales, todas las relaciones humanas, eran relaciones de poder. Y cuando digo todas, es todas. Los padres con los hijos, los profesores con los alumnos, los empresarios con los trabajadores, el hombre con la mujer, la que ustedes quieran. Todo es poder. ¿Y saben lo que pasa cuando todo es poder? No queda espacio para más nada. Ni para la responsabilidad, ni para la fraternidad, ni para la solidaridad, ni para la buena voluntad. Si todo es poder, las cosas se pintan de blanco y negro. Y cualquier intento por mejorar las relaciones sociales queda destinado al fracaso. Pero es peor todavía, porque si no lo vemos así, pareciera que somos ingenuos o que somos déspotas en el peor de los casos. Para la izquierda, entonces, la escuela es un lugar de poder. La familia es un lugar de poder. La empresa, ni que hablar, las instituciones, los medios de comunicación, lo que ustedes quieran. Todos son opresores. Y si solo hay víctimas y victimarios, opresores y oprimidos, lo que empieza a pasar es que los niños son víctimas de los padres, los trabajadores son víctimas de los empresarios, los alumnos son víctimas de los profesores. Y si todos son víctimas, no hay lugar para la responsabilidad. ¿Cómo le pido responsabilidad a un alumno si es víctima? A un delincuente si es víctima. Entonces a los delincuentes hay que liberarlos, no hay que rehabilitarlos como propone Jorge. A los alumnos hay que hacerlos pasar de año, no educarlos. Esta manera de pensar incluso lleva esta lógica, lleva al enfrentamiento, conduce necesariamente al enfrentamiento, porque ¿cómo voy a respetar a un opresor? ¿Cómo voy a dialogar con él si todos son opresores? Esta manera de pensar, por eso campea la violencia, por eso campea la falta de respeto, la falta de diálogo, porque hemos convertido todas las relaciones humanas en relaciones de poder. Ni siquiera el voluntariado se salvó en este país. Ni siquiera el voluntariado. No puedo imaginarme nada más noble que el voluntariado, y sin embargo también lo veían como algo sospechoso, que encubría situaciones de explotación o vaya a saber qué. Esta manera de pensar genera impunidad. Pareciera que estuviera permitido agredir a un juez, a un fiscal, a una maestra, por el amor de Dios. ¿Cómo vamos a valorar o a ver como valiosas todas estas instancias si no abandonamos esta manera de pensar y de sentir, que, reitero, solo conduce a la desconfianza mutua, a la sospecha permanente, a veces a otras cosas incluso peores? No permite el diálogo, no permite el encuentro. Y lo que yo vengo a decir hoy acá, lo que nuestro movimiento viene a decir, es que no es así. No es así. La relación padre-hijo, hombre-mujer, profesor-alumno, es cierto, es compleja y por momentos es conflictiva, pero también está llena de amor, de compromiso, de preocupación mutua. La relación en una empresa, por ejemplo, es un lugar de trabajo, está llena de compromiso,
Los dueños de las empresas no son déspotas empecinados con la ganancia. Son gente de trabajo que tiene que lidiar con los proveedores, con los clientes, con los bancos, con el Estado, que se preocupan por sus trabajadores, que hacen todo el esfuerzo para que la empresa permanezca en pie, porque saben perfectamente todo lo que está en juego. Los empresarios no son amos y los trabajadores no son esclavos. Y cuando la izquierda llama esclavos a los trabajadores, los está privando de la dignidad de lo que hacen. Y si ustedes privan a una persona de la dignidad de lo que hace, la dejan sin nada. ¿Cómo vamos a salir de esta trampa en la que nos metieron? La única forma es volviendo a llamar, a decir las cosas por su nombre. Que un empresario dirige su empresa, no oprime a nadie. Que la escuela es un lugar de educación, que la policía es una fuerza del orden, no de opresión, que los jueces imparten justicia. La obsesión por el poder ha cegado al gobierno y lo ha vuelto ineficaz en la resolución de los problemas que tenemos. Y esa ineficacia es inaceptable, porque si no educan, se van. Si nos mienten, se van. Si no nos protegen, se van. Y si no son demócratas y se tambalean frente a la democracia, se van. Por supuesto que hay poder en la política. Por supuesto que lo hay, pero para eso inventamos la democracia. Para dividir y partir el poder en diferentes partidos políticos. Por supuesto que hay poder en la economía. Pero el mercado no se trata de matarlo. El mercado es una bestia salvaje, pero noble, que hay que domesticarla políticamente a través del Estado. Es el Estado el que tiene que corregir las asimetrías de un proceso económico que se desenvuelve. Por eso digo que la igualdad hay que pedírsela a la política. Porque es el Estado, lo peor que nos puede pasar es un Estado ausente que no se ocupe de la igualdad. Y por supuesto que somos todos iguales. Está en la Constitución. Todos somos iguales en dignidad, pero no todo es igual. Porque si todo es igual, entonces todo da igual. Y si todo da igual, entonces ¿para qué forzarnos? ¿Para qué superarnos? ¿Para qué educarnos? La igualdad, además, no puede renunciar al ideal. No podemos renunciar al ideal, necesitamos un ideal. Un ideal que nos proporcione un horizonte de sentido, que nos ofrezca un parámetro para juzgar la realidad, sino en función de qué la vamos a juzgar. Y el ideal de este movimiento es el equilibrio. El equilibrio es el modelo superador de lo que nos gobierna. Necesitamos agua, como solimos decir. Por eso preguntarle ese equilibrio, si es de izquierda o de derecha, es como preguntarle al agua si es oxígeno o hidrógeno. El agua es un equilibrio, es otra cosa. Equilibrio es democracia. Somos blancos. Para los blancos la libertad está primero. La mayor lección del siglo XX fue precisamente entender que no podemos construir justicia social sacrificando la libertad. No se puede. Equilibrio es integridad, porque la dimensión ética es imprescindible. Por eso siempre decimos que la madre de la corrupción no es el dinero, es la indiferencia. Es cuando un político no asume un compromiso. Por eso el político que sirve a su propia causa, aunque no cometa delito, es corrupto igual. Equilibrio es seguridad. Por eso Jorge y todo el sector ha armado la campaña Vivir sin Miedo en todo el país. Porque la seguridad es un valor supremo. ¿Qué vamos a hacer sin seguridad? Necesitamos combatir, evitar que se cometan delitos aberrantes y contrarios a la naturaleza humana. Y si eso ocurre, la respuesta del Estado tiene que ser firme y clara. Necesitamos una Guardia Nacional, que una parte de la policía tenga preparación militar para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, que no responden a fronteras, que desconocen fronteras y están fuertemente armados. Necesitamos avanzar hacia el cumplimiento efectivo de la pena y poner el énfasis, como dice Jorge, en la rehabilitación del delincuente, no en su inmediata liberación. Por supuesto que tenemos que tener un sistema de penas adecuado y proporcional, pero que se cumpla efectivamente. Equilibrio es políticas sociales inteligentes. Las contrapartidas tienen que estar, pero cuidado que nadie se confunda.
no como condición de la ayuda social. Las contrapartidas son alarmas, porque si esa madre no lleva a su hijo a la escuela o ese padre no lo vacuna, eso significa que la situación es más grave, que desborda lo económico y que requiere un abordaje institucional distinto, y eso sin contrapartidas no se puede controlar. Por eso también decimos claramente que dar dinero, como se está haciendo sin exigir nada a cambio, el dinero sin acompañamiento también es una forma cruel de desamparo. Es desentenderse de la problemática social. Equilibrio es protección de la minoridad, de la discapacidad, es unidad en la diversidad, es protección del medio ambiente. Equilibrio es cuidar la clase media. ¿Qué vamos a hacer si desaparece la clase media? Si desaparece la clase media no se pueden implementar estrategias de salida de la pobreza, porque ya no hay lugar hacia donde salir. Equilibrio es calidad de las políticas públicas, porque en la calidad se juega la legitimidad de las políticas públicas. El BID el otro día hizo un informe que nos dijo claramente que el malgasto del Estado uruguayo equivale prácticamente a todo nuestro déficit. No es un tema menor. Equilibrio, y con esto termino, es educación. La pobreza es económica, pero la salida de la pobreza no lo es, ojalá lo fuera, porque la corregiríamos con ingreso. Sin embargo, vemos que cada vez que mengua el ingreso del Estado, retorna la vulnerabilidad, porque la salida de la pobreza tiene que ver con el desarrollo de destrezas espirituales de la persona. Por eso la educación es la clave. La educación en este país actualmente tiene dos pilares: el conocimiento y los valores. El movimiento nuestro pretende proponer que se agregue un tercer pilar, que es el sentido. El sentido es la verdad de cada uno, es lo que nuestros muchachos quieren ser, con lo que sueñan ser. El sentido es poderoso. Tenemos que convertirlo en política de Estado e integrarlo al sistema educativo, porque el sentido trae por añadidura una cantidad de cosas. Siempre decimos que el sentido procura la caña y consigue el pescado. Además, desde siempre hemos sabido, y si no pregúntenle a cualquier profesor o maestro, que no aprendemos cuando repetimos o memorizamos, sino cuando nos emocionamos. Y no hay nada que emocione más a una persona que saber lo que quiere ser en la vida. El conocimiento no viene a restarle posibilidades, el sentido no viene a restarle posibilidades al conocimiento, sino a sumarle oportunidades al alumno. Todos estos equilibrios se pueden construir y son la base de nuestra esperanza. Por eso es que necesitamos al wilsonismo en el gobierno. Por eso necesitamos el liderazgo de Larrañaga. ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva el wilsonismo! ¡Y viva nuestro movimiento unido! Muchas gracias. Realmente muy contento de estar en esta reunión, muy contento de estar con Walter, compañero de muchos años, contento de estar con Raúl y contento de estar con el Turco, que es una maravillosa persona, un gran blanco, un gran nacionalista.